Noticentro 1, CMI. ¿Qué pasó en el Portal Américas? Policía responde por detención y libertad de jóvenes. Alcaldesa Claudia López dice que impunidad no dará seguridad. Contraloría asume vigilancia especial sobre la alcaldía de Cali y pone lupa a 34 contratos. Inicia audiencia contra 6 capturados por desaparición de Maximiliano. 14 heridos de riña en estación de policía de La Candelaria en Medellín. Emergencia por lluvias en Valle, Antioquia, Santander y el Caribe. Rishi Sunak es el nuevo primer ministro británico. Es hijo de padres migrantes. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Una nueva jornada de protestas en el Portal Américas, en el occidente de Bogotá, generó una controversia por la detención y posterior liberación de 3 jóvenes. El director de la policía, general Henry Sanabria, explicó cuál fue el procedimiento de la medida. Steve Vengas tiene el reporte. Steve, buenos días. Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, vamos a empezar contando todo lo que ocurrió ayer domingo en la capital del país, en las siguientes imágenes, todo lo que ocurrió ayer en el día y en la tarde. Todo empezó a las 9 de la mañana cuando un grupo de jóvenes salió a manifestarse en la localidad de Kennedy, justo en las inmediaciones del Portal de las Américas. Allí, en ese sitio, en horas de la tarde, se presentaron algunos disturbios, entre estos jóvenes de la primera línea y el escuadrón móvil antidisturbios. Pues hasta ese punto llegó el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, esto con el fin de evitar esas confrontaciones, con el fin de hablar con los jóvenes de la primera línea. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que algunos de estos jóvenes que estaban allí en la localidad de Kennedy atacaron la patrulla donde se movilizaba el director de la policía, causándole serios daños a este vehículo. Luego de esto llegó el viceministro del Interior, Gustavo García, también con el fin de prevenir más hechos lamentables como esas confrontaciones que se estaban presentando en horas de la tarde. Luego de eso, 3 jóvenes fueron detenidos por la policía, los llevaron hasta una de las tanquetas que ya fue en este momento pues remodelada por parte de la policía, los subieron a esa tanqueta y en unos videos se evidencia cuando el viceministro del Interior pues los baja a los 3 jóvenes, una de ellas de prensa y otros 2 jóvenes que estarían participando de estas manifestaciones en la tarde de ayer. La polémica se da porque se preguntan las personas, ¿por qué dejar libres a estos jóvenes si supuestamente estaban atacando a la policía? Pues el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se pronunció hace pocos minutos diciendo que primero el viceministro del Interior sí puede intervenir y también gestionar algunas cosas en esas protestas que se presentan. Por eso él se subió a esa tanqueta y habló con los jóvenes. Y segundo, que fue el director de la policía el que dio la orden de que se bajaran a los 3 jóvenes porque no habían sido capturados en flagrancia y porque no había pruebas suficientes de que estos hayan atacado la patrulla y a los policías. No, realmente la liberación no fue por la intermediación del viceministro del Interior. La liberación, en lo que me informó el general Sanabria, y casi que en el mismo momento de la decisión, era por la insuficiencia probatoria para presentarlos ante un juez. Esa fue la razón real de la liberación de estos jóvenes. El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, se defendió ante todas las acusaciones que le han hecho por esa liberación de los 3 jóvenes, una de estas, una joven de prensa. Posterior a estos hechos, en los cuales se presentó la captura de esos jóvenes, la propia Policía Nacional fue la que dispuso su liberación, teniendo en cuenta que al evaluar esos 11 requisitos no se cumplía el tercero y quinto de ellos, es decir, no se contaba con elementos suficientes para ser presentados ante la Fiscalía General de la Nación para su procesamiento penal. Es clara la Ley 906 de 2004 que exige tener elementos en materia de prueba y evidencia física para su presentación.
Uno de los jóvenes que fue detenido y luego liberado en este momento presenta 4 procesos penales abiertos, esto por obstrucción a la vía pública y ataque a servidor público. A las 12 del mediodía, más detalles de esta importante noticia. Por ahora me despido. Desde el occidente de Bogotá, Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y frente a la polémica por lo sucedido en el Portal Américas, la alcaldesa Claudia López dijo que la impunidad no dará seguridad. Luisa Fernández nos amplía esta información. Luisa, buenos días. Hola Luisa y televidentes, precisamente la alcaldesa mayor de Bogotá y quien es también la jefe de la Policía Metropolitana de la ciudad, pues rechazó lo sucedido en el Portal Américas en las últimas horas. Recordemos que ella viene de una larga gira internacional y su primera intervención fue precisamente rechazando todo lo sucedido en ese sector del sur de la ciudad, asegurando también que el diálogo debería implementarse solo con quienes estén dispuestos a dialogar y no con los violentos, refiriéndose a algunos integrantes de la primera línea. Incluso también habló en medio de su intervención de las manifestaciones de comunidades indígenas que se presentaron días atrás en el centro de Bogotá. Aseguró que estos diálogos que se está realizando el gobierno nacional deberían darse solo con quienes estén dispuestos a dialogar y no quienes estén dispuestos a crear disturbios e irse en contra de la fuerza pública y de gestores de convivencia. Vemos cómo se agrede otra vez a ciudadanos alrededor del Portal de las Américas, otra vez al transporte público, a la tranquilidad de esos ciudadanos, y quienes lo hacen quedan libres e impunes. No es la impunidad la que nos va a dar seguridad ni tranquilidad. Es la justicia. Y es que precisamente, Luisa, el Portal Américas ha sido uno de los puntos calientes en donde en medio de las manifestaciones se han registrado constantes disturbios, enfrentamientos, incluso daños al transporte público, daños a establecimientos de comercio y a los conjuntos residenciales que quedan alrededor de este portal, que ha sido, como ya lo habíamos dicho, un punto clave en donde se han registrado concentraciones, manifestaciones y disturbios. La alcaldesa Claudia López también rechazó que sean los comerciantes del transporte público los que siempre queden con daños y siempre sean los afectados en medio de estas protestas. Las familias de nuestra ciudad, sea alrededor del Portal de las Américas o en Mártires en el centro, se merecen una vida tranquila, se merecen llegar a sus casas un domingo en el transporte público, se merecen días y noches de sosiego y descanso, no de alteración. Luisa, precisamente todo este debate y estos hechos controversiales se dan en medio de un álgido debate sobre algunos proyectos que intentan dar el beneficio del indulto a manifestantes de la primera línea que fueron capturados en medio de las manifestaciones del año 2020 y 2021. Son todas estas razones las que han agitado los ánimos entre manifestantes, fuerza pública y algunas autoridades. A esta hora se realiza un consejo de seguridad en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde se está evaluando lo sucedido en ese sector del sur. A las 12 del mediodía nos vemos con más detalles. Así es, Luisa, muchas gracias. La Contraloría General de la República asumió la vigilancia de 34 contratos suscritos por la Alcaldía de Cali durante la vigencia 2019-2022. Sebastián Bedoya nos tiene los detalles. Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días, feliz inicio de semana. Ha dicho la Contraloría General de la República que asumió la investigación de este sistema contractual de la Alcaldía de Cali. Son 34 contratos en total los que están siendo analizados por el organismo de control, algunos de ellos suscritos por la Alcaldía con la imprenta departamental, también con las obras inconclusas del Jarillón, el alumbrado navideño del año 2020, así como la Feria de Cali del año 2020 y 2021. Adicional a eso, el organismo de control puso la lupa sobre la actuación fiscal de Cali para las vigencias 2019, 2020 y 2021. También, ¿qué significa esto? Que al asumir el control la Contraloría General de la República, la Contraloría Distrital en este momento pierde sus funciones, por decirlo de alguna manera, para investigar este tipo de contratación en la Alcaldía de Cali. Se espera que en aproximadamente unos 30 minutos el organismo de control amplíe más detalles sobre esta nueva investigación que inicia luego de las denuncias
denuncias que recibió durante la audiencia pública encabezada por el propio Contralor General de la República. Por otra parte, la Alcaldía de Cali respondió, dijo que estará dispuesta a brindar todas las garantías y la documentación que así lo requiera y que está a la espera también de que le informen cuáles son esos otros contratos que entrarán en auditoría. Y finalizó con la Procuraduría General de la Nación, también hizo un anuncio y es que abrió una investigación al exgerente de la empresa de servicios públicos de Cali, Cali, Juan Diego Flores, y a otros 12 funcionarios por presuntas irregularidades en el contrato con el consorcio AMI por más de 215.000 millones de pesos. Dice el organismo de control que los documentos elaborados en la etapa de planeación al parecer fueron deficientes en sus análisis técnicos y económicos. Tendremos ampliación de lo que dicen los organismos de control en nuestra emisión del mediodía, porque en otras noticias del Valle del Cauca, a las 11 de la mañana, 10 minutos, hay emergencia en 14 municipios por remoción de masa y también por inundaciones. En uno de ellos es el municipio de Palmira y ahí están en pantalla las imágenes de lo que causaron las torrenciales precipitaciones, desbordamientos en ríos y quebradas, dejando varias de sus vías completamente inundadas. La Secretaría de Gestión al Riesgo realiza un monitoreo a los principales afluentes del departamento del Valle del Cauca y reporta que 14 municipios se encuentran en alerta roja, otros 6 en naranja y 4 en alerta amarilla por deslizamientos de tierra, remoción de masa, y recomiendan mucha prudencia en el desplazamiento durante esta temporada de lluvias. Y finalizamos con una inspección que realizó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia en 3 municipios del Valle del Cauca. 20 menores de edad quedaron bajo protección para el restablecimiento de sus derechos luego de ser sorprendidos junto a adultos ejerciendo la mendicidad. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y hoy inició la audiencia de imputación de cargos contra los 6 capturados por la desaparición de Maximiliano. Hernán Muñoz, muy buenos días. ¿Cómo va este proceso? Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Hoy en el proceso de Maximiliano Tavares Caro iniciará la audiencia de imputación de cargos en horas de la tarde, pues precisamente a esta hora de la mañana estamos con 2 de los abogados de 4 de los 6 detenidos en este proceso. Ellos son Juan José Roldán Álvarez y Sebastián Ortiz, abogados penalistas. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. ¿Quiénes son los defendidos en este proceso? Bueno, en realidad en este momento, pues como ya lo manifestaba, mi nombre es Juan José Roldán, gerente general de la firma de abogados, investigadores y peritos en psicología forense. Encabezamos la bancada defensiva en el caso del niño Maximiliano Tavares, defendiendo a los señores Susana Ceballos Zapata, Tamaris Estela Pérez, Robinson Smith Arboleda Ramírez y Fabián Alberto Monsalve. ¿Cuáles son las consideraciones en este proceso como equipo de abogados? Las consideraciones en este proceso es que tengamos en cuenta que a partir de las 3 de la tarde se iniciará la audiencia de formulación de imputación de cargos y posteriormente la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, por lo cual hasta el momento no tenemos conocimiento de las conductas punibles que el ente persecutor va a imputar a nuestros defendidos. ¿Se están tomando la justicia por mano propia? ¿Hay denuncias que están atacando las viviendas de los detenidos? Claro que sí, queremos hacer un llamado a la solidaridad, a no tomar justicia por su propia mano y confiar en las autoridades que van a investigar por medio de las autoridades y de policía judicial para llegar a esa verdad y reparación con las víctimas. Tenemos conocimiento de agresiones y rechazamos vehementemente estas conductas. Son los abogados que nos acompañan a esta hora de la mañana. Ellos confirman que hoy se retomará esta audiencia en la etapa de imputación. Ellos están representando a 4 de los 6 detenidos, pero también han hecho mucha claridad en la justicia por mano propia y en las informaciones que según ellos se están difundiendo de manera negativa en la opinión pública. En horas de la tarde también tendremos la posibilidad de conversar con los abogados representantes de la mamá y el padrastro, pero también estamos a la espera de los abogados que van a representar la desaparición del menor. En otras noticias de la capital
de Antioquia. Así se desplomó una antena de una emisora en el barrio Pajarito de Medellín. Esto ocurrió bajo las fuertes lluvias que se reportaron en las últimas horas aquí en la capital de Antioquia, que se extendieron hacia los corregimientos de San Cristóbal y en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde allí también se reportó el desbordamiento de una quebrada que se llama Doña María y que ha generado algunas informaciones importantes de alerta, pero que no generó viviendas afectadas, personas desaparecidas o fallecidas. Mientras tanto, en el municipio de Betulia, estamos hablando que esto es en el suroeste del departamento de Antioquia, continúa la atención de una falla geológica que en este momento mantiene en vilo a decenas de habitantes que están incomunicados, sobre todo para sacar algunos alimentos importantes de la región. Y terminamos con una información importante porque la Personería de Medellín confirmó que 14 detenidos de la estación de policía La Candelaria en el centro de Medellín resultaron heridos en medio de una riña. Al parecer la situación se originó por las graves condiciones de hacinamiento que, según el representante del Ministerio Público, hoy asciende al 200%, y además hablaron de la importancia de construir la cárcel metropolitana, una situación que está embolatada en todo el país con este tema de hacinamiento, pero que hoy nuevamente desde la Personería se hace el llamado. 2 de los detenidos continúan en un hospital, los demás fueron atendidos, información que estaremos ampliando en nuestra emisión de las 12 del mediodía. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar esperen. Emergencias por lluvias en el Caribe y Santander. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El invierno no da tregua en el Caribe. La comunidad del corregimiento de Juan Mina sufrió graves afectaciones por las fuertes lluvias de las últimas horas. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Cuántas familias quedaron damnificadas? Muchas gracias, muy buenos días. Fue el aguacero más intenso y prolongado el que se presentó en las últimas horas aquí en la ciudad de Barranquilla, afectando principalmente, como se ha expresado, la zona rural del distrito de Barranquilla, aquí en el corregimiento de Juan Mina y en el corregimiento de La Playa, las zonas más afectadas en este momento. Don Carlos Ballesta, líder aquí del corregimiento de Juan Mina, ¿cuál fue la afectación que se tuvo en el fin de semana y cómo vivió la población esa situación de emergencia? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias a CMI por acompañarnos en este proceso. La realidad es que nosotros estamos viendo la situación y la situación es grave, lo que ha venido pasando, lo que ha venido sucediendo con la cuestión de los arroyos. Ya nosotros habíamos tenido una reunión con el alcalde manifestándole la situación de los arroyos. Ellos se comprometieron a hacer una mitigación, pero fue imposible y hoy en día lo que sucedió es a causa de que no se tuvo pendiente el requerimiento que la comunidad le hizo a la alcaldía distrital de Barranquilla. Bueno, ¿qué cree, qué considera la comunidad debe hacerse obligatoriamente y de urgencia? Bueno, en estos momentos el alcalde ahora mismo se acaba de comprometer. Ellos tendrán los medios cómo hacer para hacer limpieza de los caudales que están afectando en estos momentos a Juan Mina. Una de las cosas que tenemos que hacerle llamado a las empresas como es la zona franca, que ha afectado grandemente a Juan Mina en el sector de Villa Iris, mandándole los arroyos hacia el sector donde están unos arroyos que no son los adecuados para recibir esa gran magnitud de agua que ellos desviaron el arroyo que ellos llevan de la parte de atrás de Zona Franca. Muy amable el señor Carlos Ballesta, el líder de aquí del corregimiento de Juan Mina. Solamente aquí en este sector se estima que son más de 400 las familias que resultaron afectadas como consecuencia del desbordamiento de estos arroyos. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Juan Mina. Así es, Jorge, gracias. Y en Cartagena, 11 casas se desplomaron en una zona de alto riesgo en medio de las fuertes lluvias. Tatiana Rodríguez nos amplía. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde el sector 13 de junio en el barrio Genequén. Un verdadero drama viven estas familias por cuenta de los deslizamientos de tierra a causa de las últimas lluvias que han caído en la capital de Bolívar. Ha dicho la Oficina de Gestión del Riesgo que 11 han colapsado totalmente debido al deslizamiento y asimismo 7 viviendas están en riesgo. Vamos a hablar con alguna de las personas afectadas y que están en riesgo en este momento. Su casa está en riesgo
riesgo de pronto de que el deslizamiento pues la destruya. Muy buenos días, ¿cómo es su nombre? Destruyendo. Mi nombre es Juan Guillermo Muñoz, buenos días. Mire, yo vivo en la parte de abajo de donde hubo el desastre, que la loma se vino a causa del invierno tan intenso que ha habido. En este momento ya a mi casa le ha caído la tierra a 2 cuartos. Estoy viviendo con mi familia arrinconado en lo que era la sala, pero estamos en peligro porque los palos de la vivienda ya están cediendo, está que nos cae el techo encima. Estamos solicitando ayuda. Aquí ha habido muchas personas que tenían su casa, tenían niños, ancianos, y les ha tocado irse. Nosotros no nos hemos ido porque no tenemos para dónde irnos. Estamos pidiendo que nos ayude las personas que tienen los recursos para ayudarnos, que se pongan la mano en el corazón y nos extiendan la mano. Este también es un sector de Colombia. Esto se llama el barrio Genequén, sector 3 de junio. Acá está el barrio de Manuela Vergara, ahí está el Salón Comunal Manuela Vergara, es lo que aparece en la nomenclatura. Nos pueden ayudar, necesitamos de su ayuda. Muchísimas gracias. Dicen ustedes que no duermen prácticamente por la preocupación. ¿Cuál es tu situación? Muy buenos días y tu nombre. Buenos días, mi nombre es Marley Patiño. Bueno, la verdad, nosotros prácticamente dormimos con un ojo abierto y un ojo cerrado. Escuchamos cómo se parten los palos, cómo cae el barro, cómo se nos inunda tanto como fuera por dentro. Ya no podemos dormir, lo que eran los cuartos ya dormimos en la sala. Y eso, cuando llueve nos tenemos que levantar, ¿sabes? Todo porque se inunda el barro. O sea, aquí no sabemos ni cómo estamos viendo por misericordia de Dios, pero por dónde nos vamos a ir si no tenemos por dónde ir. Un arriendo no tenemos nada, vivimos del día a día. Y lo que trabajan no puede ser trabajar por pendiente a sus casas, a lo que queda de casa. Entonces que por favor se nos colabore, nos pongan la mano al corazón y nos brinden una pequeña ayuda. Muchísimas gracias. Lo que ha dicho la Oficina de Gestión del Riesgo es que en este momento no se le puede brindar un subsidio de arriendo a estas familias debido a que se encuentran en una zona ilegal. Por ahora, esto es la información. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Tatiana, gracias. Y en Santander se reportan cierres viales en la vía Málaga y Landázuri. Ana Mercedes Ariza, ¿cuál es la situación? Muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues hasta el momento hay que señalar que son más de 20.000 las familias afectadas por esta ola invernal. Pero esta lista de damnificados y este balance de esta tragedia invernal en este departamento nos la entrega a este momento el doctor Fabián Vargas, director departamental de riesgo. Doctor, buenos días, ¿qué balance? Buenos días, Ana Mercedes, que efectivamente, como usted lo informa, son más de 34 municipios que se encuentran con declaratoria de calamidad. Hemos tenido ya varias vías afectadas, en especial la vía Curos-Málaga. Está a paso restringido, en estos momentos se articula con Invías el despeje de la vía, de la misma forma la vía Charta-Matanza en el sector de la playa y la vía San Gil Socorro en el sector del Terán, que de igual forma a través de Invías nos encontramos en remoción de escombros y capa vegetal. Hoy el departamento amanece con un afluente en alerta roja, que es el río Suárez, en especial por las fuertes lluvias que se presentan en el municipio, en el departamento de Boyacá. Doctor, ¿qué balance tenemos en víctimas, en afectaciones y por dónde no hay paso en este momento? En este momento la vía Curos-Málaga está cerrada y la vía Landázuri-Vélez también se encuentra cerrada, lo que es la troncal del Carare, kilómetro 2, por deslizamientos que se han presentado en la madrugada del día lunes. De igual forma, en el municipio del Playón tenemos varios afectados y el municipio de Puerto Parra por lluvias que se presentaron en el fin de semana. Bueno, gracias, doctor. Hay que señalar dos cosas. Hay 13 personas que han perdido la vida por actos irresponsables al transitar por vías que están en emergencia y simultáneamente continúan abiertas las represas del embalse de Hidrosogamoso por el lleno total de esta represa. Reino Unido tiene nuevo primer ministro, el segundo en menos de 2 meses. Se trata de Rishi Sunak, el primero de origen indio en ocupar este cargo.
2 meses después de fracasar en su primer intento de liderar el Partido Conservador y dirigir el gobierno, el multimillonario Rishi Sunak quedó confirmado este lunes como el nuevo primer ministro del Reino Unido, luego de que la ministra de Relaciones Parlamentarias Penny Mordaunt no alcanzara el umbral mínimo de apoyos para ser candidata y que el ex premier Boris Johnson decidiera no presentarse pese a haber reunido las adhesiones requeridas. Sunak, de 42 años de origen indio, se alzó como el único candidato con suficientes apoyos al cierre del plazo, lo que lo convierte en el primer mandatario del país surgido de una minoría étnica. Boris Johnson anunció anoche que no se postularía como candidato en la carrera por Downing Street, dejando el camino abierto al gran favorito Rishi Sunak, asegurando que no era lo correcto. De esta forma, no fue necesaria una votación interna y se precipita la sucesión con discursos de renuncia de Truss y aceptación de Sunak. Queda todavía por determinar cuándo irán él y Truss a ver al rey Carlos III para oficializar el nombramiento del tercer primer ministro británico en tan solo 2 meses. La Trump Organization, la compañía familiar del expresidente estadounidense Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la Justicia Estatal de Nueva York por fraude y evasión fiscal. Este proceso penal es el resultado de una investigación de la Fiscalía neoyorquina sobre supuestas irregularidades en las cuentas de la empresa desde 2005, así como de sus ejecutivos que recibieron compensaciones salariales que ocultaron al fisco. La organización del expresidente podría ser condenada a pagar hasta $1,6 millones en multas. Y crece el temor en Occidente de que Rusia esté planeando una escalada bélica tras acusar a Ucrania de estar preparando un ataque con una bomba sucia, un explosivo convencional rodeado de material radiactivo. Un pretexto para una ofensiva de falsa bandera, según los aliados occidentales, que podría implicar el uso de armas de destrucción masiva por parte de Moscú, que no ha aportado ninguna prueba sobre sus denuncias. El gobierno ucraniano, por su parte, aseguró que no está preparando una bomba sucia y agregó que todas sus instalaciones están abiertas para las pertinentes inspecciones. Y a una semana de las elecciones en Brasil, Lula da Silva y Jair Bolsonaro pelean voto a voto en medio de una escalada de violencia en el país. El actual presidente busca captar el voto joven, mientras que Lula da Silva intenta recortar la desventaja entre los evangélicos. A 7 días de las elecciones presidenciales en Brasil, todavía es difícil predecir quién ganará y, sobre todo, qué ocurrirá tras estas votaciones históricas que han visto al país por primera vez literalmente dividido en 2. Esta última semana de campaña electoral es una lucha contra el tiempo para cambiar los escenarios de la primera vuelta, en la que Lula se impuso con el 48,4%, con 57.259.504 votos, seguido de Jair Bolsonaro con el 43,2%, con 51.072.345 votos. Tanto Lula como Bolsonaro se preparan en los pocos días que les separan de la votación final para ganar los votos que fueron a parar a los otros candidatos en la primera vuelta y especialmente los de casi 33 millones que no votaron el 2 de octubre. Los candidatos concentran sus esfuerzos en São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Bolsonaro busca captar el voto joven, mientras el líder del Partido de Trabajadores intenta recortar la desventaja entre los evangélicos. Cabe resaltar que esta campaña electoral se da en medio de una avalancha de denuncias ante la justicia electoral por supuesta propagación de noticias falsas en comerciales y en las redes sociales, principalmente por parte de la campaña de Bolsonaro. Cámbiale la cara a tus gastos. En RappiCredit te ayudamos con hasta 750.000 pesos y recibes en menos de 24 horas. Solicita en www.rappicredit.com. El presidente de China, Xi Jinping, aseguró un tercer mandato como líder supremo del gigante asiático y consolidó su lugar como el gobernante chino más poderoso desde Mao Zedong, especialmente con la introducción de un máximo órgano de gobierno lleno de personas leales a su liderazgo. Tras sentar las bases para gobernar más de una década con la eliminación del límite de 2 mandatos para la presidencia en 2018, la tercera reelección de Xi Jinping como líder supremo chino abre las puertas a una presidencia sin límites temporales, potencialmente vitalicia y con la mayor concentración de poder en la historia china en 3 décadas. También la elección de los 7 miembros del Comité Permanente del Comité Central, el máximo organismo ejecutivo que dirige el país, con solo hombres fieles y obedientes partidarios del gobernante chino más
más poderoso desde Mao Zedong, confirma la desaparición de la dirección colectiva y de un cierto pluralismo interno que había animado a los liderazgos de sus antecesores como Hu Jintao, quien gobernó China entre 2003 y 2013 y en un inédito hecho fue expulsado de la ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista. Medios de todo el mundo captaron cómo el expresidente fue levantado por guardas de seguridad del lugar donde estaba sentado en primera fila junto a Xi, con quien intentó mantener un breve intercambio y quien le respondió sin mirarle, antes de ser finalmente escoltado a la salida. Los otros asistentes ni siquiera se inmutaron y aún no se han explicado los motivos de la expulsión. Por ahora, Xi Jinping consolida su estatus central en el pensamiento político dentro del Partido Comunista Chino y el arranque de su tercer mandato enfrenta duros desafíos a medida de que la segunda economía más grande del mundo se desacelera y mientras crece la frustración por su política de cero COVID. Además, también enfrenta la creciente brecha entre Oriente y Occidente, exacerbada por el apoyo de Xi a Vladimir Putin de Rusia y las crecientes tensiones sobre Taiwán. Ecopetrol presenta su nueva junta directiva. ¿Quiénes son los nuevos integrantes? Dólar alcanzó otro máximo histórico y llegó a 4.998 pesos. Hay acuerdo para revisar pensiones en la reforma tributaria. Presidente se reunirá con ponentes. ¿Qué pasó en el Portal Américas? Policía responde por detención y libertad de jóvenes. Alcaldesa Claudia López dice que impunidad no dará seguridad. Contraloría asume vigilancia especial sobre la alcaldía de Cali y pone lupa a 34 contratos. Inicia audiencia contra 6 capturados por desaparición de Maximiliano. 14 heridos de jarriña en estación de policía de La Candelaria en Medellín. Emergencia por lluvias en Valle, Antioquia, Santander y el Caribe. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Sigue el debate de la reforma tributaria y hay acuerdo entre los ponentes para revisar el impuesto a las pensiones. Hoy se reunirán con el presidente Gustavo Petro. Gerardo Aristizábal tiene los detalles. Gerardo, buenas tardes. Luisa Fernanda, muy buenas tardes. Efectivamente, día trascendental para el futuro de la reforma tributaria y el monto que finalmente será recaudado de acuerdo con lo que autorice el Congreso de la República. Lo que aprobaron las comisiones económicas fue 21,9 billones de pesos. Sin embargo, hay reparos de algunos partidos como el Liberal, la U y los propios conservadores. Por eso hubo una reunión preparatoria de los coordinadores ponentes con el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el viceministro de Hacienda, aquí en la Casa de Nariño. Y a las 3 de la tarde, mucha atención, que el propio presidente Gustavo Petro encabezará una reunión con estos coordinadores ponentes para determinar el futuro de esa reforma tributaria. Se estima que el artículo de pensiones podría ser retirado, de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Comisión Tercera, Gustavo Bolívar. Lo de pensiones es un artículo que tiene mucho consenso entre todas las bancadas en que lo revisemos. Se va a revisar a fondo y creo que va a ser una de los aspectos que en la plenaria se podrían dilucidar en favor de los pensionados. En la emisión central a las 9 de la noche les contaremos qué pasó con el futuro de la reforma tributaria y a qué acuerdo llegaron los coordinadores ponentes de todos los partidos políticos con el presidente de la República, Gustavo Petro. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias por toda su información. Vamos con otros temas importantes del día porque la reforma a la Ley de Orden Público que va a fijar el marco para que el gobierno del presidente Gustavo Petro pueda adelantar todas las negociaciones con los grupos armados ilegales ya comienza su paso por el Senado de la República. Precisamente en ese lugar se encuentra el periodista de Noticentro 1 CMI, Carlos Ruiz. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza a esta hora la plenaria del Senado, donde se va a tramitar en último debate aquí en esta corporación la reforma a la Ley 418, conocida como Ley de Orden Público, y que será el marco legal para que el gobierno pueda adelantar conversaciones con los grupos alzados en armas. Llega a esta sesión el proyecto después de haber sido desmontado un tema polémico, el de la amnistía para los de primera línea, y otro asunto importante que era facultades al presidente de la República para poder negociar con los
grupos armados ilegales. El senador Ariel Ávila, ponente aquí en el Senado de la República, ¿qué vislumbra usted del trámite de este proyecto? Se eliminaron los artículos 16 y 17 sobre los temas de manifestantes procesados por acciones en medio de la protesta social y va para otra ley que se presentará el próximo año. Y el parágrafo sobre las facultades extraordinarias y temporales para el presidente para reglamentar el sometimiento sale y en 2 semanas presentamos la ley de sometimiento. Entonces la ley de paz total o de orden público se va a tramitar tal cual salió de comisiones primeras de Cámara y Senado y por ende aspiramos a que sea aprobada rápidamente sin mayor discusión. El senador Gustavo Bolívar propone que se mantenga vigente esa propuesta de excarcelar a los de primera línea. ¿Lo va a hacer? Él quiere revivir el artículo 16 sobre la figura de gestores de convivencia. Le he solicitado personalmente y todo el bloque de gobierno que retire esa proposición y que vayamos a la ley el próximo año. Si él la mantiene, seguramente no será aprobada. ¿Por qué es importante esta ley? Esta ley es importante porque es la que va a permitir que la segunda semana de noviembre arranquemos el proceso de paz con el ELN y procesos de acercamiento con organizaciones criminales. 4 de ellas han manifestado que quieren entrar en un proceso de desarme inmediato. Muy bien, muchas gracias. Senador Ariel Ávila, el ponente de la reforma a la ley 418 aquí desde el Congreso de la República. Muchas gracias, Carlos. Y frente a la polémica por lo sucedido en el Portal Américas, la alcaldesa Claudia López dijo que la impunidad no dará seguridad. Luisa Fernández nos amplía la información. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa, precisamente, además de decir eso, aseguró que los diálogos deberían darse solo con las personas que estén dispuestas a dialogar y no con quienes utilicen la violencia para solicitar algo. A que cualquier ciudadano puede difundir la información de lo que ve a su alrededor. Ninguna democracia es estable ni legítima si los ciudadanos pueden difundir cómo se agrede a sus gestores de convivencia, cómo se agrede a la policía y quienes lo hacen quedan libres e impunes. Tras una larga gira internacional, la alcaldesa Claudia López volvió a la ciudad. En su primera intervención rechazó lo sucedido en el Portal Américas, donde presuntos integrantes de la primera línea fueron dejados en libertad después de ser capturados por actos de vandalismo. La intervención del viceministro del Interior fue un punto clave del controversial hecho. Vemos cómo se agrede otra vez a ciudadanos alrededor del Portal de las Américas, otra vez al transporte público, a la tranquilidad de esos ciudadanos. Y quienes lo hacen quedan libres e impunes. No es la impunidad la que nos va a dar seguridad ni tranquilidad. Es la justicia. La mandataria resaltó que durante los últimos meses comerciantes y transporte público en ese sector del sur han sido víctimas constantes de los disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. Las familias de nuestra ciudad, sea alrededor del Portal de las Américas, o en Mártires en el centro, se merecen una vida tranquila. Se merecen llegar a sus casas un domingo en el transporte público. Se merecen días y noches de sosiego y descanso, no de alteración. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad en la alcaldía de Bogotá para evaluar lo sucedido. Las decisiones de este Consejo de Seguridad se conocerán en horas de la tarde. Los detalles en nuestra emisión central. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, gracias. Y es que la nueva jornada de protestas en el Portal Américas en el occidente de Bogotá generó una controversia por la detención y posterior liberación de 3 jóvenes. El director de la Policía General, Henry Sanabria, explicó cuál fue el procedimiento de esta medida. Stig, muy buenas tardes. Usted con los detalles. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues ya hay pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, el jefe de la cartera de defensa y el director de la Policía Nacional frente a los hechos ocurridos ayer en la localidad de Kennedy en inmediaciones del Portal Américas. El ministro de Defensa dice que la presencia del viceministro del Interior, Gustavo García, se dio porque él iba a prevenir desmanes y que no fue él quien dio la orden de que fueran liberados los 3 jóvenes. No, realmente la liberación no fue por la intermediación del viceministro del Interior. La liberación, en lo que me informó el general Sanabria, y casi que en el mismo momento de la decisión, era por la insuficiencia probatoria para presentarlos ante un juez. Esa fue la razón
real de la liberación de estos jóvenes. El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, quien también fue víctima de los ataques perpetrados ayer en la localidad de Kennedy, porque en el vehículo que él se movilizaba fue atacado con piedras, pues también se pronunció diciendo que él hizo presencia en el Portal de las Américas antes de que fuera el viceministro del Interior y que fue él quien dio la orden de dejar libres a los 3 jóvenes, porque estos no fueron capturados en flagrancia y no había prueba suficiente del ataque a su patrulla y a los policías. Posterior a estos hechos, en los cuales se presentó la captura de estos jóvenes, la propia Policía Nacional fue la que dispuso su liberación, teniendo en cuenta que al evaluar esos 11 requisitos no se cumplía el tercero y quinto de ellos, es decir, no se contaba con elementos suficientes para ser presentados ante la Fiscalía General de la Nación para su procesamiento penal. Es clara la Ley 906 de 2004 que exige tener elementos, materia de prueba y evidencia física para su presentación. Noticentro 1 CMI conoció que uno de los 3 jóvenes que fue detenido y luego liberado tiene 4 procesos penales abiertos en este momento por obstrucción en vía pública y por ataque a funcionario público, es decir, a policía. Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Contraloría General de la República pone lupa a 34 contratos de la Alcaldía de Cali. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Contraloría General de la República asumió la vigilancia de la contratación suscrita por la Alcaldía de Cali durante la vigencia 2019-2022. Sebastián con el informe. Sebastián, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, son más de 115.000 contratos los que ha analizado la Contraloría General de la República de las vigencias 2019, 2020, 2021, 2022. A esta hora nos acompaña Julio César Cárdenas, él es el Contralor Delegado para la Gestión Pública. Bienvenido, Contralor, a Noticentro 1 CMI. ¿Qué ha podido determinar esta investigación? ¿Cuántos contratos en riesgo, por ejemplo? Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Primero, pues hicimos un análisis amplio desde 2 puntos de vista. El primero de ellos, la audiencia pública del 30 de septiembre, en el cual se hicieron 34 denuncias, en las cuales incluían gran cantidad de contratos, y de un análisis tecnológico que realizó la Contraloría General a más de 115.000 contratos por un valor de 6.2 billones de pesos. De ese análisis de la Contraloría se escogieron otros 89 contratos. Contralor, ¿cuándo vamos a conocer los resultados de toda esta investigación que está realizando el organismo? Tenemos como fecha máxima para realizar esta actuación especial de fiscalización hasta el 30 de marzo del otro año. Por otra parte, Contralor, ¿cuáles son esos contratos que más llaman la atención para la Contraloría General? Bueno, hay 2 tipos de contratos pues muy relevantes. Uno, lo que fue todo lo relacionado con la audiencia pública está determinado en un marco de lo que es corrupción. Y eso pues siempre genera grandes expectativas en la comunidad. Entonces ese gran marco de contratos lo estamos revisando uno a uno, además que como las quejas y las denuncias que hacen son abiertas, nos toca revisar al interior de cada entidad cuál va a ser el impacto. Por estar Jarillón, está temas de contratos interadministrativos, tenemos temas de la PETAR, etcétera. Sobre Cali, Contralor. Bueno, el tema de Cali es un tema que se realizó una intervención también funcional por parte del Contralor General y se están revisando también un gran número de contratos. También la información que buscó la Contraloría General está determinado casi que en 1.7 billones de pesos en contratos y de ahí se van a seleccionar algunos de los que tengan el mayores riesgos. Contralor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. También hay que decir que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación al exgerente de la empresa de servicios públicos, Juan Diego Flores, junto a otros 12 funcionarios por presuntas irregularidades en el polémico contrato suscrito por más de 215.000 millones de pesos con el consorcio AMI para la medición inteligente de energía. Es por ahora toda la información. Espere ampliación en nuestra emisión central desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y hoy se renovó la Junta Directiva de Ecopetrol y el dólar alcanzó otro precio histórico. Freddy Gómez con los detalles. Freddy, buenas tardes.
Así es, compañero, muy buenas tardes. Pues ya se dan los primeros cambios dentro de la Junta Directiva de Ecopetrol después de la llegada del nuevo gobierno, y la plancha propuesta por el Ministerio de Hacienda ya fue avalada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De esta manera, como se esperaba por parte de varios sectores económicos y de la opinión en general, ya se presentan los primeros cambios dentro de la compañía petrolera. Los cambios propuestos surgen con la llegada del nuevo gobierno y que el propio Ministerio de Hacienda se encargó de la plancha de candidatos, los cuales se pusieron a consideración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. La Junta, conformada por 9 miembros, mantiene a Esteban Piedradita, Sergio Restrepo, Santiago Perdomo y el representante de los accionistas minoritarios, Carlos Gustavo Cano. Llegan al selecto grupo Gonzalo Hernández, Mónica de Greif, Mauricio Cabrera, Saúl Catam y Sandra Ospina. Los que salieron fueron Luis Echeverry, que ejercía como presidente de la Junta, Germán Quintero, representante de las regiones, Cecilia María Vélez, y se ocupa el renglón de Juan Emilio Posada, hoy presidente de Interconexión Eléctrica ISA. Nombrada la Junta, se definirá el rumbo del presidente de Ecopetrol, hoy a cargo de Felipe Bayón. Habrá cosas que se pueden acelerar, habrá nuevas tecnologías, y Ecopetrol, como lo ha demostrado hasta ahora, pues seguirá estando abierto a eso, a liderar desde Colombia y regionalmente todo el tema de la transición energética, y que Ecopetrol sea no solo la compañía de todos los colombianos que llevan en el corazón, sino que sea líder en términos de transición energética. De esta manera será la Junta Directiva la que defina si Felipe Bayón continúa como presidente de la compañía. Por otro lado, el precio del dólar continúa marcando máximos históricos y en las primeras horas de la jornada tocó los 4.998 pesos. A esta hora se cotiza a los 4.970, manteniendo la tendencia alcista de la semana anterior. Me despido desde el norte de Bogotá, Freddy Gómez, Noticentro 1 CMI. Freddy, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Megatoma en establecimientos que venden celulares robados. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó una megatoma a establecimientos que comercializan celulares robados. Como resultado, se registraron 340 locales, se solicitaron 250 antecedentes a personas, hubo 15 capturados y 136 celulares incautados. Angélica Arango con el informe. Angélica, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Durante este año, el hurto a celulares ha aumentado en un 6%, lo que corresponde a 2.822 casos. Las modalidades más frecuentes son hurto a mano armada y cosquilleo. Es por eso que la Policía Metropolitana desplegó una megatoma a establecimientos que comercializan celulares con importantes capturas. En el siguiente informe, todos los detalles. En lo corrido del 2022 se han capturado 2.993 personas por el delito de hurto a celulares, un delito que sigue en aumento sobre todo en el sistema masivo de Transmilenio. Muchos de los celulares incautados por la Policía Metropolitana en establecimientos comerciales son hurtados. En este mega despliegue se recolectaron 136 móviles. Donde se logró capturas de 15 personas por la receptación de celulares, se logró que se terminara una suspensión de la actividad económica de 9 establecimientos comerciales y se recuperaron 136 celulares que estaban siendo reportados por hurto o por manipulación frente al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Por otro lado, se han desplegado 184 intervenciones este año que buscan prevenir la comercialización de celulares hurtados. Este plan va a continuar, vamos a continuar con estas actividades de control en esos sitios que conocemos que constantemente realizan la comercialización en algunos sitios de manera indebida para lograr disminuir las cifras que se vienen presentando en la ciudad de Bogotá. La recuperación de celulares hurtados registra un aumento del 20%, lo que corresponde a 513 casos. Las localidades que presentan mayor número de capturas son San Cristóbal, Usme, Tunjuelito y Mártires. Desde el occidente de la ciudad, Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Hoy inició la audiencia de imputación de cargos contra los 6 capturados por la desaparición de Maximiliano. Hernán Muñoz, ¿cómo va este proceso? Buenas tardes.
Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El proceso avanza con incertidumbre. El niño no aparece. Sin embargo, hablamos con la defensa de 4 de los 6 capturados y acabamos de conocer que la defensa de la mamá y el padrastro interpuso un habeas corpus para que puedan ser dejados en libertad porque según ellos las audiencias no se llevaron de manera definitiva. A las 3 de la tarde iniciará la audiencia de imputación de cargos por la desaparición de Maximiliano Tavares ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cisneros, Antioquia. Noticentro 1 CMI habló con la defensa de 4 de los 6 detenidos. En este momento apenas vamos para etapa de audiencia de formulación de imputación. Quiere decir ello que ni siquiera sabemos pues cuáles son los delitos que se van a endilgar a nuestros procesados. Los abogados asumirán la defensa de Susana Ceballos, Damaris Estela Pérez, Robinson Smith Arboleda y Fabián Monsalve. Por ahora no entregaron detalles de la etapa procesal, pero denunciaron que sus detenidos están siendo víctimas de ataques y señalamientos. Y el mensaje que nosotros queremos enviar a toda la comunidad es un mensaje de solidaridad, un mensaje de que no tomemos justicia por la propia mano, un mensaje de que esperemos que las autoridades ejerzan los actos investigativos por medio de la policía judicial. Como lo indiqué hace un momento, apenas vamos para etapa de imputación de cargos, el proceso se encuentra en indagación. La defensa de la madre y el padrastro del niño fue asumida por otros abogados y el menor en calidad de víctima tendrá otro. El gobernador aseguró que se mantiene la recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien dé información que permita ubicarlo. Mientras tanto, 14 personas heridas dejó una riña en la estación de policía La Candelaria en el centro de Medellín. Según las autoridades, un problema de convivencia desató la riña en la estación de policía La Candelaria en el centro de Medellín. Los detenidos se agredieron con objetos contundentes y armas blancas prohibidas en este lugar de paso. 12 de ellos ya regresaron a la estación de policía, 2 están en el Hospital General hoy en observación debido a las heridas que le produjeron la riña que se presentó en esta estación de policía. En la riña intervino el SMAT. El Ministerio Público advirtió que el hacinamiento en este lugar es del 200%, situación que además se volvió insostenible para la Policía Metropolitana. Insistimos a las autoridades para que se avance de manera acelerada en la construcción de la cárcel metropolitana de sindicados. Es todo en Medellín. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchísimas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.